El libro de Génesis, una historia de orígenes. La creación. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y nos narra los orígenes del universo, la humanidad y el pueblo de Israel, permitiéndonos comprender los fundamentos de la fe judeo-cristiana a través de la historia de la creación, la caída del hombre, el diluvio universal y las vidas de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. En la creación comienza con el primer día, en el que Dios trae orden al caos inicial, separando la luz de las tinieblas, y establece el ciclo del día y la noche con su palabra, sea la luz, y fue la luz, como se describe en Génesis 1, 1 al 3. En el segundo día de la creación, Dios establece una expansión entre las aguas, separando las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llama a esta expansión cielos, como se menciona en Génesis 1, 7 al 8, lo que representa el cielo visible que separa las aguas terrestres de las aguas celestiales. A través de estos actos creativos, Dios continúa ordenando el cosmos, estableciendo límites y estructuras fundamentales para la vida, y prepara el escenario para la creación de la vida en la tierra, como se describe en el libro de Génesis. El primer día. En la narración bíblica presenta al Creador en acción, con la presencia divina flotando sobre un mundo aún informe, y el Espíritu de Dios se moviendo sobre la faz de las aguas, como se menciona en Génesis 1, 2, preparando el escenario para la creación. El estado inicial de la creación se caracterizó por la mezcla de todas las aguas sin distinción, hasta que Dios dio el comando divino: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, Génesis 1, 6, lo que llevó a la ejecución creativa de la separación de las aguas. Dios estableció el firmamento como barrera entre las aguas superiores e inferiores y denominó a esta expansión cielos, completando así el segundo día de la creación. El segundo día. El tercer día de la creación marcó un hito importante con la aparición de la tierra seca y el surgimiento de la vegetación, cuando Dios ordenó: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así, Génesis 1, 9, lo que hizo que las aguas se retiraran para revelar los continentes y formar los mares. En la demarcación entre tierra y mar establecida por Dios, permitió la creación de los ecosistemas necesarios para la subsistencia de plantas y, posteriormente, animales, y luego Dios ordenó que la tierra produjera hierba verde y árboles de fruto, lo que dio lugar a la primera vida vegetal con capacidad de reproducción y autoperpetuación. El proceso de reunión de las aguas separó los océanos de los continentes, creando los límites geográficos fundamentales del planeta, y la formación de mares y continentes estableció el escenario para el desarrollo de los ecosistemas terrestres y marinos, según se describe en el libro de Génesis. En la creación de la vegetación es descrita en Génesis 1, 11, donde se establece que la tierra produzca hierba verde y árboles de fruto, y que las plantas fueron creadas con la capacidad de reproducirse según su género, estableciendo el primer ciclo de vida autosostenible. El tercer día. En el cuarto día de la creación, Dios estableció los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas, que gobernarían el día y la noche, y que establecieron el calendario y los ciclos temporales que regirían la vida en la tierra, como se describe en Génesis 1, 14 al 18. El sol, la luna y las estrellas tienen propósitos específicos, como proporcionar luz y calor, regular las mareas, marcar los ciclos diarios y mensuales, y servir como puntos de navegación, y su función es descrita en Génesis 1, 16 al 18. El propósito de los cuerpos celestes es establecer el calendario, marcar festividades y tiempos de siembra, y permitir la medición del tiempo, como se establece en Génesis 1, 14. El cuarto día. En el quinto día de la creación, Dios creó las primeras criaturas animadas en las aguas y en el aire, como se describe en Génesis 1, 20 al 22, y estableció la diversidad de especies acuáticas y aves, cada una según su género. Dios bendijo a las criaturas vivientes y les dio el mandato de reproducción y expansión, como se establece en Génesis 1, 22, y esto marcó el comienzo de la vida animal en la tierra. En la sección describe la creación de los seres acuáticos y las aves del cielo, según lo escrito en Génesis 1, 20, donde se menciona que las aguas produjeron reptiles de ánima viviente y las aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. En la primera bendición se refiere a la orden dada por Dios a los seres acuáticos y las aves para que fructifiquen y se multipliquen, y se les da la capacidad de perpetuar sus especies y llenar sus respectivos hábitats. El quinto día. El sexto día de la creación es descrito como la culminación de la obra creadora, donde aparecen los animales terrestres y finalmente el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para relacionarse con su Creador y administrar la creación.
El ser humano es creado con la capacidad de señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra, y se menciona que el ser humano es creado varón y hembra, a imagen de Dios. El séptimo día es descrito como el día en que Dios descansó de toda su obra y lo bendijo, estableciendo un patrón para la humanidad de trabajo y descanso, y se convirtió en el fundamento del sábado para el pueblo de Israel, un tiempo apartado para recordar al Creador y renovar el vínculo con Él. En la creación del ser humano y los animales terrestres se describe en Génesis 1, 24 al 27, donde se menciona que la tierra se pobló de criaturas diversas, cada una según su especie, y que el ser humano fue creado para relacionarse con su Creador y administrar la creación. En la sección también describe la creación de los animales domésticos, bestias salvajes, reptiles y animales que se arrastran sobre la tierra, y se menciona que el ser humano tiene la capacidad de señorear sobre todos ellos. El sexto día y el séptimo día. En la culminación de la creación se describe en Génesis 2, 1, donde se dice que y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, lo que marca el final de la creación del universo. Después de la culminación, Dios se tomó un descanso el día séptimo, como se menciona en Génesis 2, 2, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, según Génesis 2, 3, y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra. El jardín del Edén. Dios creó el jardín del Edén como un hábitat perfecto para el hombre, como se describe en Génesis 2, 8, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y lo llenó de belleza estética y abundancia de alimentos, incluyendo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del jardín del Edén estaba bien irrigado por 4 ríos, Pisón, Gión, Hiddekel, Tigris y Eufrates, que proporcionaban agua abundante y creaban un entorno fértil y próspero para la vida, como se menciona en Génesis 2, 10. La creación de Eva. Dios identificó que el hombre necesitaba una compañera, como se dice en Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Y después de que Adán nombrara a todos los animales y no encontrara una compañera adecuada, Dios creó a la mujer, Eva, a partir de una costilla de Adán, como se describe en Génesis 2, 21 al 22. En la creación de Eva simboliza la profunda unidad entre el hombre y la mujer, ya que Eva fue formada a partir del propio Adán, y no de la tierra como el resto de la creación. En la sección comienza con el diagnóstico divino de que no es bueno que el hombre esté solo, lo que lleva a la búsqueda de compañía para Adán, quien nombra a todos los animales pero no encuentra una ayuda idónea para él, según se menciona en Génesis 2, 18 y 2, 20. En la intervención divina se produce cuando Jehová Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán y crea a la mujer a partir de una de sus costillas, como se describe en Génesis 2, 21 y 2, 22, lo que lleva a Adán a reconocer a la mujer como hueso de mis huesos y carne de mi carne, según Génesis 2, 23. La tentación y la caída. En la armonía del Edén se ve amenazada por la astucia de la serpiente, que se acerca a Eva con una pregunta engañosa y cuestiona la palabra divina, lo que lleva a Eva a responder y explicar la prohibición divina, como se menciona en Génesis 3, 1 al 3. La serpiente contradijo directamente a Dios, negando las consecuencias del pecado y prometiendo divinización, lo que resultó irresistible para Eva, según Génesis 3, 4 al 5, y utilizó una estrategia de preguntas engañosas, insinuación de envidia divina y promesa de divinización para sembrar dudas sobre la bondad de Dios y sus mandamientos. La caída del hombre se produce cuando Eva sucumbe a la tentación y come del fruto prohibido, lo que lleva a una transformación que no es la prometida por la serpiente, según Génesis 3, 6, y experimentan una transformación que los lleva a darse cuenta de su desnudez y a sentir vergüenza, lo que daña su relación con Dios y los lleva a esconderse de su presencia, como se menciona en Génesis 3, 7 y 3, 8. Las consecuencias del pecado. Génesis, una historia de orígenes, describe las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que incluyeron la ruptura de su relación con Dios, la culpa y la vergüenza, y el sufrimiento y el trabajo duro. Después del pecado, Dios confrontó a la pareja y pronunció juicios específicos para cada participante, incluyendo la maldición de la serpiente, el aumento del dolor y el sufrimiento para la mujer, y la maldición de la tierra para el hombre. La consecuencia definitiva del pecado fue la muerte física y espiritual, que entró en la experiencia humana después de la caída, como se describe en Génesis 3, 19, polvo eres, y al polvo serás tornado. Caín y Abel. En la sección también describe la historia de Caín y Abel,
los dos hijos de Adán y Eva, que siguieron caminos diferentes y representaron las dos ocupaciones fundamentales de la humanidad primitiva, el pastoreo y la agricultura. Caín, el primogénito, era labrador de la tierra y representaba la continuidad de la cultura agrícola, mientras que Abel era pastor de ovejas y representaba la obtención de carne, leche y lana. Las ofrendas de Caín y Abel a Dios revelaron actitudes diferentes hacia Dios, y la sección establece el escenario para la continuación de la historia de la humanidad después de la caída. Abel, el pastor. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era un pastor de ovejas y su nombre significa aliento o vanidad, y encarnaba una relación diferente con la creación, cuidando seres vivos y desarrollando una comprensión más profunda del valor de la vida. En la diferencia, la recepción de las ofrendas de Abel y Caín desencadenó una tragedia, ya que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya, lo que provocó una reacción visceral en Caín y lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia humana. Las ofrendas y el primer asesinato. En la Biblia no explica explícitamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín rechazada, pero sugiere que la diferencia estaba en la actitud del corazón, y Dios advirtió a Caín sobre la naturaleza del pecado y le dio la oportunidad de arrepentirse. A pesar de la advertencia divina, Caín cedió a sus impulsos destructivos y mató a su hermano Abel, estableciendo un patrón trágico de violencia que continuaría a lo largo de las generaciones. Tras el asesinato, Dios confrontó a Caín con una pregunta sobre el paradero de Abel, y la respuesta de Caín reveló su corazón endurecido y su evasión de responsabilidad, lo que llevó a Dios a pronunciar su juicio y a maldecir a Caín y a la tierra que había recibido la sangre de Abel. La maldición de Caín. La maldición de Caín y la tierra es un resultado directo de su acción y refleja la corrupción de las relaciones humanas y la degradación de la creación debido al pecado, y establece un patrón de consecuencias para las acciones humanas que se repite a lo largo de la historia. La sentencia divina contra Caín fue clara, indicando que perdería su conexión con la tierra y se convertiría en un vagabundo sin hogar, alejado de la presencia de Dios, después de cometer el primer homicidio registrado en la historia bíblica, el asesinato de su hermano Abel. Caín recibió una maldición adicional a la ya pronunciada sobre la tierra tras la caída, y se le advirtió que cualquiera que lo matara sería castigado 7 veces, según se establece en Génesis 4:15. Los descendientes de Caín. A pesar de su condena, Caín estableció una familia y fundó la primera ciudad registrada, llamada Enoc, lo que marca el inicio de la civilización urbana, y su descendencia destacó por sus contribuciones culturales y tecnológicas, como la ganadería organizada, las artes musicales y la metalurgia. Los descendientes de Caín, como Jabal, Jubal y Tubal al-Caín, fueron pioneros en diversas áreas, como la ganadería nómada, la música y la metalurgia, lo que sentó las bases para el desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad. Sin embargo, la violencia persistió en la línea de Caín, como se muestra en el canto de Lamec, quien glorificaba la venganza desproporcionada, según se relata en Génesis 4:23-24. Set, el sustituto. Después de la expulsión de Caín, Dios proveyó a Adán y Eva otro hijo, Ses, cuyo nombre significa sustituido o designado, indicando que venía a ocupar el lugar del hijo perdido, Abel, y se convirtió en el iniciador de una nueva línea de descendencia. En la línea genealógica de Set se caracterizó por la devoción a Dios, como se menciona en Génesis 4:26, donde se inició la adoración organizada o la invocación pública del nombre de Dios. La genealogía de Set. El capítulo 5 de Génesis detalla la genealogía desde Adán hasta Noé a través de Set, destacando la longevidad extraordinaria de los patriarcas, como Matusalén, que vivió 969 años, y el patrón repetido de engendrar hijos y morir, con la notable excepción de Enoc, quien caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Como se menciona en Génesis 5:24. La tabla genealógica muestra la edad de cada patriarca al tener un hijo, los años que vivieron después y su edad total, incluyendo a Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. La corrupción de la humanidad. La corrupción de la humanidad se describe en Génesis 6:5, donde se menciona que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, lo que provocó un profundo pesar divino y la decisión de raer a los hombres de la faz de la tierra. En la causa particular de esta corrupción se atribuye a la unión entre los hijos de Dios, posiblemente la línea de Set, y las hijas de los hombres, posiblemente la línea de Caín, lo que disolvió la separación entre la comunidad fiel y la sociedad corrupta,
como se menciona en Génesis 6, 2. La corrupción universal alcanzó cada rincón del corazón humano, afectando no solo acciones externas, sino también pensamientos y motivaciones internas, y el fracaso de la separación entre la línea piadosa y la línea mundana llevó a compromisos morales y espirituales que aceleraron la corrupción. En la sociedad antediluviana se caracterizó por la injusticia, la agresión y el abuso, reflejando externamente la corrupción interna del corazón, como se menciona en Génesis 6, 11, donde se dice: «Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Noé, el justo. En medio de esta corrupción universal, Noé se distinguió por su integridad y halló gracia a los ojos de Jehová, como se establece en Génesis 6, 8, y se describe como un varón justo y perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios, siguiendo el ejemplo de su antepasado Enoc. Noé no estaba solo en su rectitud, ya que tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, que constituirían la familia que Dios preservaría para reiniciar la humanidad tras el diluvio, demostrando que la misericordia divina se extiende más allá del individuo, hacia su familia. En la relación de Noé con Dios se caracterizó por la justicia personal, la comunión con Dios, la obediencia fiel y el liderazgo familiar, como se menciona en Génesis 6, 9, 6, 22 y 7, 1, donde se destacan sus cualidades excepcionales y su relación con Dios. El arca de Noé. Dios reveló a Noé su plan para juzgar al mundo y le dio instrucciones precisas para la salvación, que incluían la construcción de un arca de madera de gopher, con dimensiones monumentales de 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, y una estructura interna específica con 3 niveles y compartimentos para organizar a los animales y almacenar provisiones. Del arca tenía una estructura interna específica, con una ventana en la parte superior, una puerta y 3 niveles, lo que permitiría organizar a los animales y almacenar provisiones suficientes para un largo periodo, y se impermeabilizó con brea por dentro y por fuera para prevenir filtraciones, utilizando una técnica de calafateo común en embarcaciones antiguas. En la organización interna del arca de Noé incluía numerosos compartimentos para diferentes especies de animales, áreas de almacenamiento para alimentos y espacios habitables para Noé y su familia durante su estancia a bordo. Instrucciones finales y el inicio del diluvio. Dios dio la orden final a Noé de entrar en el arca con su familia, extendiendo la gracia salvadora a todos ellos, y también dio instrucciones específicas para la entrada de los animales, distinguiendo entre animales limpios e inmundos. Del diluvio comenzó en una fecha precisa, el año 600 de la vida de Noé, cuando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se abrieron, causando un evento de magnitud sin precedentes que incluyó inundaciones desde el subsuelo y precipitaciones extraordinarias. En la secuencia de eventos incluyó la entrada de Noé y su familia en el arca, la llegada de los animales de 2 en 2, el sellado divino de la puerta del arca por Jehová y el desencadenamiento del diluvio, que duró 40 días y 40 noches y transformó completamente la superficie terrestre. Durante este periodo, la lluvia constante y el surgimiento de aguas subterráneas cubrieron incluso las cumbres más elevadas, estableciendo un motivo bíblico recurrente, el número 40 como periodo de prueba y transformación, y demostrando la naturaleza global del evento. La devastación del diluvio. En la descripción del diluvio en el libro de Génesis destaca la justicia de Noé y la gracia salvadora de Dios, y también sugiere un conocimiento previo a la ley mosaica de categorías rituales y prácticas sacrificiales, lo que agrega profundidad y significado a la narrativa. La devastación causada por el diluvio fue total, y según se describe en Génesis 7, 21, murieron todos los seres vivos que se movían sobre la tierra, incluyendo aves, ganados, bestias y reptiles, así como todos los hombres, excepto los ocupantes del arca de Noé. Del diluvio duró 40 días y 40 noches, como se menciona en Génesis 7, 12, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, según Génesis 7, 24, llegando a cubrir los montes a una altura de 15 codos. Solo 8 personas fueron salvadas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, quienes fueron los únicos humanos preservados en el arca. El diluvio y la esperanza. Después de la devastación, la vida dentro del arca continuó bajo la protección divina, y según Génesis 8, 1, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca, lo que marca el momento en que su atención activa se vuelve hacia los supervivientes para iniciar el proceso de restauración. El descenso de las aguas fue gradual, y según Génesis 8, 1 al 2, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra,
disminuyendo las aguas y cerrando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, deteniendo la lluvia de los cielos. Del arca finalmente encontró reposo en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, según Génesis 8, 4, lo que dio esperanza de un nuevo comienzo. Las exploraciones de la paloma. Noé envió un cuervo y una paloma para buscar señales de habitabilidad en la tierra, y aunque el cuervo no regresó permanentemente al arca, la paloma regresó con una hoja de olivo, lo que indicaba que las aguas se habían retirado y que la vida vegetal estaba regenerándose, según Génesis 8, 11. El envío del cuervo y las 3 salidas de la paloma son eventos clave en la historia del diluvio, como se describe en Génesis 8, donde Noé busca verificar el estado de la tierra después del diluvio. En la primera salida de la paloma no halló un lugar donde posarse, la segunda salida regresó con una hoja de oliva, y la tercera salida no regresó, lo que indica que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. El fin del diluvio. Tras la tercera exploración de la paloma, Noé verificó con sus propios ojos el estado de la tierra y vio que las aguas se habían enjugado, pero esperó pacientemente la orden divina para salir del arca, demostrando su obediencia constante a Dios. La orden divina llegó en Génesis 8, 15 al 16, donde Dios le dice a Noé que salga del arca con su familia y los animales, lo que marca el inicio de una repoblación mundial, con todas las especies dispersándose desde un punto común para ocupar nuevamente sus nichos ecológicos en un mundo renovado. El pacto del arco iris. La primera acción de Noé al pisar tierra firme fue edificar un altar a Jehová y ofrecer un holocausto, demostrando su gratitud y adoración, y la respuesta divina fue de aceptación y promesa, sellada con el signo visible del arco iris, que garantiza la estabilidad futura del mundo natural. El pacto del arco iris, descrito en Génesis 9, 13 al 16, es un compromiso unilateral de Dios para no destruir la tierra por causa del hombre, y es un recordatorio perpetuo del pacto entre Dios y toda alma viviente, simbolizado por el arco iris que se ve en las nubes. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. El libro de Génesis, una historia de orígenes. La creación. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y nos narra los orígenes del universo, la humanidad y el pueblo de Israel, permitiéndonos comprender los fundamentos de la fe judeo-cristiana a través de la historia de la creación, la caída del hombre, el diluvio universal y las vidas de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. La creación comienza con el primer día, en el que Dios trae orden al caos inicial, separando la luz de las tinieblas, y establece el ciclo del día y la noche con su palabra, sea la luz, y fue la luz, como se describe en Génesis 1, 1 al 3. En el segundo día de la creación, Dios establece una expansión entre las aguas, separando las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llama a esta expansión cielos, como se menciona en Génesis 1, 7 al 8, lo que representa el cielo visible que separa las aguas terrestres de las aguas celestiales. A través de estos actos creativos, Dios continúa ordenando el cosmos, estableciendo límites y estructuras fundamentales para la vida, y prepara el escenario para la creación de la vida en la tierra, como se describe en el libro de Génesis. El primer día. En la narración bíblica presenta al Creador en acción, con la presencia divina flotando sobre un mundo aún informe, y el Espíritu de Dios se moviendo sobre la faz de las aguas, como se menciona en Génesis 1, 2, preparando el escenario para la creación. El estado inicial de la creación se caracterizó por la mezcla de todas las aguas sin distinción, hasta que Dios dio el comando divino: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, Génesis 1, 6, lo que llevó a la ejecución creativa de la separación de las aguas. Dios estableció el firmamento como barrera entre las aguas superiores e inferiores y denominó a esta expansión cielos, completando así el segundo día de la creación. El segundo día. El tercer día de la creación marcó un hito importante con la aparición de la tierra seca y el surgimiento de la vegetación, cuando Dios ordenó: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así, Génesis 1, 9, lo que hizo que las aguas se retiraran para revelar los continentes y formar los mares. En la demarcación entre tierra y mar establecida por Dios, permitió la creación de los ecosistemas necesarios para la subsistencia de plantas y, posteriormente, animales,
y luego Dios ordenó que la tierra produjera hierba verde y árboles de fruto, lo que dio lugar a la primera vida vegetal con capacidad de reproducción y autoperpetuación. El proceso de reunión de las aguas separó los océanos de los continentes, creando los límites geográficos fundamentales del planeta, y la formación de mares y continentes estableció el escenario para el desarrollo de los ecosistemas terrestres y marinos, según se describe en el libro de Génesis. La creación de la vegetación es descrita en Génesis 1:11, donde se establece que la tierra produzca hierba verde y árboles de fruto, y que las plantas fueron creadas con la capacidad de reproducirse según su género, estableciendo el primer ciclo de vida autosostenible. El tercer día. En el cuarto día de la creación, Dios estableció los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas, que gobernarían el día y la noche, y que establecieron el calendario y los ciclos temporales que regirían la vida en la tierra, como se describe en Génesis 1:14 al 18. El sol, la luna y las estrellas tienen propósitos específicos, como proporcionar luz y calor, regular las mareas, marcar los ciclos diarios y mensuales, y servir como puntos de navegación, y su función es descrita en Génesis 1:16 al 18. El propósito de los cuerpos celestes es establecer el calendario, marcar festividades y tiempos de siembra, y permitir la medición del tiempo, como se establece en Génesis 1:14. El cuarto día. En el quinto día de la creación, Dios creó las primeras criaturas animadas en las aguas y en el aire, como se describe en Génesis 1:20 al 22, y estableció la diversidad de especies acuáticas y aves, cada una según su género. Dios bendijo a las criaturas vivientes y les dio el mandato de reproducción y expansión, como se establece en Génesis 1:22, y esto marcó el comienzo de la vida animal en la tierra. En la sección describe la creación de los seres acuáticos y las aves del cielo, según lo escrito en Génesis 1:20, donde se menciona que las aguas produjeron reptiles de ánima viviente y las aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. En la primera bendición se refiere a la orden dada por Dios a los seres acuáticos y las aves para que fructifiquen y se multipliquen, y se les da la capacidad de perpetuar sus especies y llenar sus respectivos hábitats. El quinto día. El sexto día de la creación es descrito como la culminación de la obra creadora, donde aparecen los animales terrestres y finalmente el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para relacionarse con su Creador y administrar la creación. El ser humano es creado con la capacidad de señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra, y se menciona que el ser humano es creado varón y hembra, a imagen de Dios. El séptimo día es descrito como el día en que Dios descansó de toda su obra y lo bendijo, estableciendo un patrón para la humanidad de trabajo y descanso, y se convirtió en el fundamento del sábado para el pueblo de Israel, un tiempo apartado para recordar al Creador y renovar el vínculo con Él. En la creación del ser humano y los animales terrestres se describe en Génesis 1:24 al 27, donde se menciona que la tierra se pobló de criaturas diversas, cada una según su especie, y que el ser humano fue creado para relacionarse con su Creador y administrar la creación. En la sección también describe la creación de los animales domésticos, bestias salvajes, reptiles y animales que se arrastran sobre la tierra, y se menciona que el ser humano tiene la capacidad de señorear sobre todos ellos. El sexto día y el séptimo día. En la culminación de la creación se describe en Génesis 2:1, donde se dice que y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, lo que marca el final de la creación del universo. Después de la culminación, Dios se tomó un descanso el día séptimo, como se menciona en Génesis 2:2, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, según Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra. El jardín del Edén. Dios creó el jardín del Edén como un hábitat perfecto para el hombre, como se describe en Génesis 2:8, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y lo llenó de belleza estética y abundancia de alimentos, incluyendo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del jardín del Edén estaba bien irrigado por 4 ríos, Pisón, Gión, Hiddekel, Tigris y Eufrates, que proporcionaban agua abundante y creaban un entorno fértil y próspero para la vida, como se menciona en Génesis 2:10. La creación de Eva. Dios identificó que el hombre necesitaba una compañera, como se dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Y después de que Adán nombrara a todos los animales y no encontrara una compañera adecuada, Dios creó a la mujer, Eva,
a partir de una costilla de Adán, como se describe en Génesis 2, 21 al 22. La creación de Eva simboliza la profunda unidad entre el hombre y la mujer, ya que Eva fue formada a partir del propio Adán, y no de la tierra como el resto de la creación. La sección comienza con el diagnóstico divino de que no es bueno que el hombre esté solo, lo que lleva a la búsqueda de compañía para Adán, quien nombra a todos los animales pero no encuentra una ayuda idónea para él, según se menciona en Génesis 2, 18 y 2, 20. La intervención divina se produce cuando Jehová Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán y crea a la mujer a partir de una de sus costillas, como se describe en Génesis 2, 21 y 2, 22, lo que lleva a Adán a reconocer a la mujer como hueso de mis huesos y carne de mi carne, según Génesis 2, 23. La tentación y la caída. La armonía del Edén se ve amenazada por la astucia de la serpiente, que se acerca a Eva con una pregunta engañosa y cuestiona la palabra divina, lo que lleva a Eva a responder y explicar la prohibición divina, como se menciona en Génesis 3, 1 al 3. La serpiente contradijo directamente a Dios, negando las consecuencias del pecado y prometiendo divinización, lo que resultó irresistible para Eva, según Génesis 3, 4 al 5, y utilizó una estrategia de preguntas engañosas, insinuación de envidia divina y promesa de divinización para sembrar dudas sobre la bondad de Dios y sus mandamientos. La caída del hombre se produce cuando Eva sucumbe a la tentación y come del fruto prohibido, lo que lleva a una transformación que no es la prometida por la serpiente, según Génesis 3, 6, y experimentan una transformación que los lleva a darse cuenta de su desnudez y a sentir vergüenza, lo que daña su relación con Dios y los lleva a esconderse de su presencia, como se menciona en Génesis 3, 7 y 3, 8. Las consecuencias del pecado. Génesis, una historia de orígenes, describe las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que incluyeron la ruptura de su relación con Dios, la culpa y la vergüenza, y el sufrimiento y el trabajo duro. Después del pecado, Dios confrontó a la pareja y pronunció juicios específicos para cada participante, incluyendo la maldición de la serpiente, el aumento del dolor y el sufrimiento para la mujer, y la maldición de la tierra para el hombre. La consecuencia definitiva del pecado fue la muerte física y espiritual, que entró en la experiencia humana después de la caída, como se describe en Génesis 3, 19, polvo eres, y al polvo serás tornado. Caín y Abel. La sección también describe la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, que siguieron caminos diferentes y representaron las dos ocupaciones fundamentales de la humanidad primitiva, el pastoreo y la agricultura. Caín, el primogénito, era labrador de la tierra y representaba la continuidad de la cultura agrícola, mientras que Abel era pastor de ovejas y representaba la obtención de carne, leche y lana. Las ofrendas de Caín y Abel a Dios revelaron actitudes diferentes hacia Dios, y la sección establece el escenario para la continuación de la historia de la humanidad después de la caída. Abel, el pastor. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era un pastor de ovejas y su nombre significa aliento o vanidad, y encarnaba una relación diferente con la creación, cuidando seres vivos y desarrollando una comprensión más profunda del valor de la vida. En la diferencia en la recepción de las ofrendas de Abel y Caín desencadenó una tragedia, ya que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya, lo que provocó una reacción visceral en Caín y lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia humana. Las ofrendas y el primer asesinato. En la Biblia no explica explícitamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín rechazada, pero sugiere que la diferencia estaba en la actitud del corazón, y Dios advirtió a Caín sobre la naturaleza del pecado y le dio la oportunidad de arrepentirse. A pesar de la advertencia divina, Caín cedió a sus impulsos destructivos y mató a su hermano Abel, estableciendo un patrón trágico de violencia que continuaría a lo largo de las generaciones. Tras el asesinato, Dios confrontó a Caín con una pregunta sobre el paradero de Abel, y la respuesta de Caín reveló su corazón endurecido y su evasión de responsabilidad, lo que llevó a Dios a pronunciar su juicio y a maldecir a Caín y a la tierra que había recibido la sangre de Abel. La maldición de Caín. La maldición de Caín y la tierra es un resultado directo de su acción y refleja la corrupción de las relaciones humanas y la degradación de la creación debido al pecado, y establece un patrón de consecuencias para las acciones humanas que se repite a lo largo de la historia. La sentencia divina contra Caín fue clara, indicando que perdería su conexión con la tierra y se convertiría en un vagabundo sin hogar, alejado de la presencia de Dios, después de cometer el primer homicidio registrado en la historia bíblica, el asesinato de su hermano Abel. Caín recibió una maldición adicional a la ya pronunciada sobre la tierra tras la caída,
y se le advirtió que cualquiera que lo matara sería castigado 7 veces, según se establece en Génesis 4:15. Los descendientes de Caín. A pesar de su condena, Caín estableció una familia y fundó la primera ciudad registrada, llamada Enoc, lo que marca el inicio de la civilización urbana, y su descendencia destacó por sus contribuciones culturales y tecnológicas, como la ganadería organizada, las artes musicales y la metalurgia. Los descendientes de Caín, como Jabal, Jubal y Tubal al-Caín, fueron pioneros en diversas áreas, como la ganadería nómada, la música y la metalurgia, lo que sentó las bases para el desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad. Sin embargo, la violencia persistió en la línea de Caín, como se muestra en el canto de Lamec, quien glorificaba la venganza desproporcionada, según se relata en Génesis 4:23 al 24. Set, el sustituto. Después de la expulsión de Caín, Dios proveyó a Adán y Eva otro hijo, Ses, cuyo nombre significa sustituido o designado, indicando que venía a ocupar el lugar del hijo perdido, Abel, y se convirtió en el iniciador de una nueva línea de descendencia. En la línea genealógica de Set se caracterizó por la devoción a Dios, como se menciona en Génesis 4:26, donde se inició la adoración organizada o la invocación pública del nombre de Dios. La genealogía de Set. El capítulo 5 de Génesis detalla la genealogía desde Adán hasta Noé a través de Set, destacando la longevidad extraordinaria de los patriarcas, como Matusalén, que vivió 969 años, y el patrón repetido de engendrar hijos y morir, con la notable excepción de Enoc, quien caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Como se menciona en Génesis 5:24. La tabla genealógica muestra la edad de cada patriarca al tener un hijo, los años que vivieron después y su edad total, incluyendo a Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. La corrupción de la humanidad. La corrupción de la humanidad se describe en Génesis 6:5, donde se menciona que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, lo que provocó un profundo pesar divino y la decisión de raer a los hombres de la faz de la tierra. La causa particular de esta corrupción se atribuye a la unión entre los hijos de Dios, posiblemente la línea de Set, y las hijas de los hombres, posiblemente la línea de Caín, lo que disolvió la separación entre la comunidad fiel y la sociedad corrupta, como se menciona en Génesis 6:2. La corrupción universal alcanzó cada rincón del corazón humano, afectando no solo acciones externas sino también pensamientos y motivaciones internas, y el fracaso de la separación entre la línea piadosa y la línea mundana llevó a compromisos morales y espirituales que aceleraron la corrupción. La sociedad antediluviana se caracterizó por la injusticia, la agresión y el abuso, reflejando externamente la corrupción interna del corazón, como se menciona en Génesis 6:11, donde se dice: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Noé, el justo. En medio de esta corrupción universal, Noé se distinguió por su integridad y halló gracia a los ojos de Jehová, como se establece en Génesis 6:8, y se describe como un varón justo y perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios, siguiendo el ejemplo de su antepasado Enoc. Noé no estaba solo en su rectitud, ya que tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, que constituirían la familia que Dios preservaría para reiniciar la humanidad tras el diluvio, demostrando que la misericordia divina se extiende más allá del individuo, hacia su familia. En la relación de Noé con Dios se caracterizó por la justicia personal, la comunión con Dios, la obediencia fiel y el liderazgo familiar, como se menciona en Génesis 6:9, 6:22 y 7:1, donde se destacan sus cualidades excepcionales y su relación con Dios. El arca de Noé. Dios reveló a Noé su plan para juzgar al mundo y le dio instrucciones precisas para la salvación, que incluían la construcción de un arca de madera de Gopher, con dimensiones monumentales de 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, y una estructura interna específica con 3 niveles y compartimentos para organizar a los animales y almacenar provisiones. Del arca tenía una estructura interna específica, con una ventana en la parte superior, una puerta y 3 niveles, lo que permitiría organizar a los animales y almacenar provisiones suficientes para un largo periodo, y se impermeabilizó con brea por dentro y por fuera para prevenir filtraciones, utilizando una técnica de calafateo común en embarcaciones antiguas. En la organización interna del arca de Noé incluía numerosos compartimentos para diferentes especies de animales,
áreas de almacenamiento para alimentos y espacios habitables para Noé y su familia durante su estancia a bordo. Instrucciones finales y el inicio del diluvio. Dios dio la orden final a Noé de entrar en el arca con su familia, extendiendo la gracia salvadora a todos ellos, y también dio instrucciones específicas para la entrada de los animales, distinguiendo entre animales limpios e inmundos. Del diluvio comenzó en una fecha precisa, el año 600 de la vida de Noé, cuando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se abrieron, causando un evento de magnitud sin precedentes que incluyó inundaciones desde el subsuelo y precipitaciones extraordinarias. En la secuencia de eventos incluyó la entrada de Noé y su familia en el arca, la llegada de los animales de dos en dos, el sellado divino de la puerta del arca por Jehová y el desencadenamiento del diluvio, que duró 40 días y 40 noches y transformó completamente la superficie terrestre. Durante este periodo, la lluvia constante y el surgimiento de aguas subterráneas cubrieron incluso las cumbres más elevadas, estableciendo un motivo bíblico recurrente, el número 40 como periodo de prueba y transformación, y demostrando la naturaleza global del evento. La devastación del diluvio. En la descripción del diluvio en el libro de Génesis destaca la justicia de Noé y la gracia salvadora de Dios, y también sugiere un conocimiento previo a la ley mosaica de categorías rituales y prácticas sacrificiales, lo que agrega profundidad y significado a la narrativa. La devastación causada por el diluvio fue total, y según se describe en Génesis 7, 21, murieron todos los seres vivos que se movían sobre la tierra, incluyendo aves, ganados, bestias y reptiles, así como todos los hombres, excepto los ocupantes del arca de Noé. Del diluvio duró 40 días y 40 noches, como se menciona en Génesis 7, 12, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, según Génesis 7, 24, llegando a cubrir los montes a una altura de 15 codos. Solo 8 personas fueron salvadas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, quienes fueron los únicos humanos preservados en el arca. El diluvio y la esperanza. Después de la devastación, la vida dentro del arca continuó bajo la protección divina, y según Génesis 8, 1, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca, lo que marca el momento en que su atención activa se vuelve hacia los supervivientes para iniciar el proceso de restauración. El descenso de las aguas fue gradual, y según Génesis 8, 1 al 2, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, disminuyendo las aguas y cerrando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, deteniendo la lluvia de los cielos. Del arca finalmente encontró reposo en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, según Génesis 8, 4, lo que dio esperanza de un nuevo comienzo. Las exploraciones de la paloma. Noé envió un cuervo y una paloma para buscar señales de habitabilidad en la tierra, y aunque el cuervo no regresó permanentemente al arca, la paloma regresó con una hoja de olivo, lo que indicaba que las aguas se habían retirado y que la vida vegetal estaba regenerándose, según Génesis 8, 11. El envío del cuervo y las 3 salidas de la paloma son eventos clave en la historia del diluvio, como se describe en Génesis 8, donde Noé busca verificar el estado de la tierra después del diluvio. En la primera salida de la paloma no halló un lugar donde posarse, la segunda salida regresó con una hoja de oliva, y la tercera salida no regresó, lo que indica que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. El fin del diluvio. Tras la tercera exploración de la paloma, Noé verificó con sus propios ojos el estado de la tierra y vio que las aguas se habían enjugado, pero esperó pacientemente la orden divina para salir del arca, demostrando su obediencia constante a Dios. La orden divina llegó en Génesis 8, 15 al 16, donde Dios le dice a Noé que salga del arca con su familia y los animales, lo que marca el inicio de una repoblación mundial, con todas las especies dispersándose desde un punto común para ocupar nuevamente sus nichos ecológicos en un mundo renovado. El pacto del arco iris. La primera acción de Noé al pisar tierra firme fue edificar un altar a Jehová y ofrecer un holocausto, demostrando su gratitud y adoración, y la respuesta divina fue de aceptación y promesa, sellada con el signo visible del arco iris, que garantiza la estabilidad futura del mundo natural. El pacto del arco iris, descrito en Génesis 9, 13 al 16, es un compromiso unilateral de Dios para no destruir la tierra por causa del hombre, y es un recordatorio perpetuo del pacto entre Dios y toda alma viviente, simbolizado por el arco iris que se ve en las nubes. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este,
O no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025